8:05 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, y hoy día muy temprano, mientras hacía mis comentarios, pues me hice referencia a un caso que la verdad es grave y además escandaloso. Y es que, acuérdense ustedes que en la última campaña electoral, sobre todo en las discusiones que se dieron, producto de ese escenario extremo entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, surgieron varias cosas que se produjeron en la década de los 90. Por supuesto, los hechos de corrupción, el envilecimiento de la prensa y su manejo mafioso, pero también muchos temas vinculados a derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad. Recuerdo que el propio presidente de la República, actual presidente de la República, pues planteó el tema de las esterilizaciones forzadas, frente a lo cual, evidentemente, las pocas capacidades y posibilidades de defensa de Keiko Fujimori en el ámbito político, frente a un hecho que fue evidente, fueron menores, y creo que eso contribuyó también a que finalmente no ganara y felizmente las elecciones. Pero este tema de las esterilizaciones no ha corrido la mejor suerte en términos de procurar y determinar quiénes fueron los verdaderos responsables. Comentaba yo en la mañana que un fiscal que ponen ad hoc para investigar este caso hace un montón de cosas y en un momento decide de voluntad propia llamar a Alberto Fujimori, porque me imagino, él entiende que algo de responsabilidad tenía, pues si no, no lo involucra. Pero lo mete un día y pocos días después lo saca de la investigación y absuelve a toda la, si uno quiere, a las altas autoridades de ese momento que tuvieron que ver con este tema. Y con eso archiva el caso para estos personajes. Y eso es grave. Entonces, aquí hay un caso que por supuesto hay que reclamar, y lo han hecho las organizaciones que defienden a las víctimas, entre ellas Demus, por supuesto, que es una institución que trabaja en estos temas hace muchísimo tiempo. Estamos con Rosy Salazar, es abogada que está vinculada a este caso y ha venido esta mañana para contarnos un poco sobre, no solo lo que han hecho ayer, que han presentado una queja, sino también qué cosa es lo que está mostrando este accionar, la verdad, bastante sospechoso. Doctora Salazar, gusto saludarla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Glaxer. Bueno, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntenos, digamos, cómo que se puede explicar o no lo que aquí ha sucedido. Mira, en general es una gran sorpresa lo que nos ha pasado a todos nosotros que estamos litigando este caso, porque aparentemente habían evidencias suficientes como para denunciar. Y eso era lo que fiscal nos mencionaba, ¿no? Cada vez que íbamos a visitarlo. Como tú bien señalaste, Alberto Fujimori no estaba en la denuncia original que se reabre el caso. Y existe un oficio en el propio expediente judicial, en el propio expediente fiscal, disculpa, que señala a él que habían evidencias suficientes para incorporar a Alberto Fujimori y llevar esta investigación contra él. Y bueno, y hace la semana pasada, el día jueves, él mismo archivó el caso contra Alberto Fujimori y todos los ministros que estuvieron en su gobierno. Nosotros lamentamos eso porque la incorporación de Alberto Fujimori, al final de cuentas, aparentemente ha sido como para exculparlo de un caso de que podría haber sido visto en adelante en un juicio para ver o no su responsabilidad de él, ¿no? Sí, o sea, es decir, que daría la impresión, porque eso es lo que hay que justamente determinar, que aquí se hizo un trámite para generar un hecho concreto de decir no hay ningún tipo de responsabilidad. Porque ¿cómo se explica si no que en noviembre, hacia finales, lo incorpora y en diciembre lo saca? Es decir, ¿qué media entre uno y otro momento procesal, salvo la declaración de Fujimori? O sea, él escucha a Fujimori y con lo que Fujimori le dice, él llega a la convicción que no tiene nada que ver. Sí, es particular. Nosotros hemos leído el expediente justo esta semana para poder interponer la queja. Y bueno, y Fujimori lo único que ha presentado es su propia declaración, que él señala que este era un programa social, que lo que quería era ayudar a las mujeres. Ha presentado resoluciones del Ministerio de Salud, pero son las resoluciones que todos conocemos, ¿no? La creación del programa, el tema de las metas establecidas para el programa, en general todo lo que ya conocemos, y nosotras creemos que eso no es suficiente como para exculparlo de todo lo que ya se evidencia en el propio expediente, que habían oficios de Marino Costa Bauer que le iban informando a Alberto Fujimori de cómo no se iban cumpliendo algunas metas y cómo en su momento se cumple.
oficios también de Marino Costa Bauer, al que era en su momento su jefe militar de la casa de la presidencia, que también iba señalando cómo iban cumpliendo las metas. Existen memorando de los directores de salud, por lo menos un memorando de Ayacucho y de Huancavelica, que señalan a los médicos las cuotas de captación que se tenían que cumplir. Entonces, acá a nosotros lo que nos sorprende es que el fiscal lo único que necesitaba era evidencias, no pruebas concretas todavía, porque no estamos en un proceso judicial. Simplemente evidencias de que se ha cometido un delito, de que existe un autor identificable, todos sabíamos quiénes eran, y de que esto no ha prescrito. Como es un delito de lesa humanidad, los 3 requisitos se cumplían para poder denunciar. De acuerdo. Y en un proceso judicial ver, ¿no? Además, yo quería plantear, doctora Salazar, la siguiente pregunta. Es decir, cuando un fiscal está construyendo la teoría del caso, ¿no es cierto?, como dicen los abogados, está más o menos imaginando o generando un armatoste para decir, yo creo que el caso va por acá, pues uno decide involucrar a alguien como investigado porque tiene cierta convicción. No es que uno mete a cualquiera. Entonces uno dice, yo he estado investigando, he estado siguiendo este caso, tengo elementos por aquí, por acá, y todos apuntan a que aquí podría haber una responsabilidad. Y por eso es que lo incorporo, porque nadie le pidió, nadie le dijo, oye, mételo, mira, esto es... Y él lo hace. Pero digo, un mes pasa, menos de un mes, y lo saca. Sí. O sea, eso, digamos, ha pasado en otro caso. Hay otro que se puede decir, oye, mire, que alguien nos pueda llamar, el fiscal ahorita, y decir, oiga, señor, ustedes no saben estas cosas. Hay miles de casos en el Ministerio Público donde se hace esto 15 días o un mes después, se sacan porque no se encuentran. ¿Es usual eso? Nosotros no conocemos de casos parecidos como ha pasado ahora. El 15 de enero es cuando él toma la declaración. Y exactamente el jueves pasado ha sido cuando él ha archivado el caso. Igual que tú, a nosotros nos sorprende porque no hemos tenido conocimiento de ello, ¿no? De que alguien se ha incluido en un caso cuando no se le ha solicitado y luego se ha exculpado, ¿no? Como te menciono, es decir, claro, las denuncias del Congreso en su momento sí mencionan a Fujimori cuando lo denuncian, en el año 2001, 2002. Pero justo cuando se abre este caso, a Fujimori lo sacan porque tenía que haber un antejuicio, porque él todavía tenía inmunidad como presidente. Claro. De ahí nadie más ha solicitado su incorporación. Obviamente todos nosotros sabíamos que todas creemos que él es parte de la cadena de mando culpable de este tipo de delito. Pero también había todo este punto de la extradición, que había tener que la formalidad de pedirle a Chile que lo extraditen por este caso para que él pueda ser enjuiciado. De acuerdo. Y a nosotros sí, igual que a ustedes, no comprendemos. Claro, pero efectivamente, porque como nuestros oyentes saben, Fujimori solo puede ser juzgado por aquellos delitos por los que fue extraditado, no podría ser juzgado por otro caso. Pero claro, pero si el fiscal avanzaba en determinar algunos elementos o indicios razonables donde él podría ser incorporado a eso, pues era argumento suficiente para decir, oiga, señores, aquí hay un juicio que tiene que abrirse y Fujimori no tiene que estar exento de una responsabilidad que puede haber tenido en este caso. Sí. Ahora eso se ha anulado, ya no se puede. No se puede, él ha cerrado las puertas a todas estas mujeres para poder acceder a justicia y reparación, es decir, y nosotros estamos esperando que la Fiscalía Superior mínimamente reconduzca toda esta situación, ¿no? Porque justo no es entendible que la Fiscalía en el año 2012 diga reabrimos el caso, cuando ya lo habían archivado en el 2009, para que en el 2014 lo vuelvan a archivar. Sí, pues. Es decir, es algo irrazonable esa situación, ¿no? Ahora, pero ¿qué puede, ya desde una lectura, así digamos, suele suceder en otros casos también, cuando el derecho no lo sostiene, uno tiene que imaginarse qué cosa puede haber detrás, porque digamos, si uno revisa la ley, el código, revisa el mismo proceso, conoce los testimonios, conoce los casos, conoce todo, y ahí nos explica qué cosa es lo que puede estar tratando de hacerse aquí. Yo lo que he dicho, he improvisado una cosa. Hace poco archivaron una cuestión un caso con el señor Toledo, antes con García Barrios, ahora con Fujimori, y daría la impresión de que la manera que ha encontrado el Ministerio Público como decir yo no estoy vinculado a un partido político es como dándole a todos algo. Porque este fiscal, en la resolución que saca, pone en un párrafo, dice, y con esto cumplo lo que el fiscal de la Nación me ha pedido. Entonces yo lo que he dicho acá es que no sé cómo interpretarlo, si cumple el pedido formal de haga usted la investigación, o cumple el pedido más informal de haga la investigación y archive de una vez este caso. Y yo no sé.
Mira, la tendencia ahorita, que es súper preocupante para el tema de los derechos humanos, es que sí se están archivando varios casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Entonces, sí es muy preocupante esa situación, porque lo que se estaría viendo es que investigar este tipo de delitos es como que la consigna detrás es, bueno, archivemos. Entonces sí nos preocupa mucho, porque no tiene que ver solamente con el caso de esterilizaciones, sino los otros casos que también se están dando, pareciera que fuera eso, ¿no? Que pareciera que ningún expresidente puede ser enjuiciado en nuestro país, ¿no? Por un tipo de delito que comete. Ahora, esto, como yo he mencionado, y por una cuestión de transparencia también, es un también patrocina el IDL, y la Procuraduría está muy activa en este caso. Y estamos en comunicación justo con Sigfredo Florian, abogado del área legal del IDL, que está en este caso. Con él, aquí, dimos esa noticia el viernes pasado, cuando él nos contaba, y yo no podía entender muy bien qué cosa pasaba, que se haya dado esto que realmente es ilógico, es absurdo, es irracional. Y solo lo explica, creo yo, una vocación por la impunidad. No creo que haya otra cosa. Doctor Sigfredo Florian, muy buenos días. Doctor Sigfredo Florian, muy buenos días. Sí, buenos días, Laxe. Muchas gracias por atendernos esta hora. Entiendo que está en una diligencia, pero solamente quería preguntarle, estamos con la doctora Rosy Salazar de Demos aquí conversando sobre este caso. Yo quería preguntarle por, bueno, digamos, ya ayer han apelado, los argumentos más o menos los hemos expuesto acá en términos de cómo se ha dado este archivo. Pero le quería preguntar porque hoy día algunos medios de comunicación plantean que este caso puede llegar nuevamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, es un escenario, claro, ya me imagino, no a la comisión en tanto haga un llamado al Estado para que tome nota de este asunto, sino ya procurando un caso ante la Corte, porque digamos, si ya se están cometiendo estas cosas en el foro interno y el archivamiento es formalmente el cerrar el ciclo de la justicia en el Perú, es perfectamente posible avanzar hacia lo otro. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que el caso de selecciones forzadas guarda relación con el caso María Mamérita Mestanza Chávez, un caso de solución amistosa entre el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una primera situación es que a partir de la resolución que emitió la Fiscalía, se tiene que enviar información y actualizar la información que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que haga el seguimiento a este caso. Uno de los compromisos que asumió el Estado peruano es investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos. No solamente el caso María Mamérita Mestanza, sino también de los otros casos de esterilizaciones forzadas. Sí. A partir de eso, que se iniciarían algunas acciones ya en el fuero internacional. De acuerdo. Ahora, doctor Sigfredo Florian, yo quería preguntarle algo, porque esto lo conversamos el viernes con usted aquí en el programa, cuando nos trajo esta muy mala noticia. Todos estábamos pues todavía un poco adormecidos con, digamos, la calma que había que guardar por el Haya, y no nos preocupábamos sino por lo que iba a ser el resultado de la Corte Penal Internacional de Justicia Internacional de la Haya. Pero ahora estamos, digamos, ya en otro momento, y quería preguntarle justamente por eso, ya en la profundidad del estudio sobre el caso y todo, ¿hay algún otro elemento que se pueda resaltar como, digamos, medianamente razonable de por qué han pasado estas cosas? ¿O es que hay una reafirmación, como ha dicho Rosy Salazar aquí hace un rato, de que esto evidentemente parecería que estaba precedido de una voluntad de archivo? Bueno, a partir de la propia resolución podemos deducir que esta es la voluntad que ya vino precedido. La voluntad de archivar los casos de graves violaciones de derechos humanos. Y eso ya es una constante, no es de ahora, sino que ya en otros casos se vienen dando esta situación. Esta situación que se viene manejando y la forma de cómo se vienen archivando resulta bastante extraño. No es una cuestión aislada, ya vemos que son en otros casos o en varios casos de otras zonas del país que están investigando casos y que se vienen archivando. Y te puedo dar un ejemplo. En Ayacucho hay una de las fiscalías que ve casos de derechos humanos, tiene archivado ya más de como 500 casos de violación de derechos humanos. Y eso se viene dando en otras zonas también.
Sí, pues parece que hay una voluntad ahí expresa de, como algún momento escuchaba yo en el análisis de algunos abogados, como liquidar el proceso de judicialización de casos de violación de derechos humanos para ya tratar de borrar, digamos, eso que todavía queda como rezagos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Sigfredo Florian, por habernos atendido esta mañana. Vamos a estar, por supuesto, atentos a este caso. Muchas gracias, ¿ah? Sí, gracias. Muy amable, muy amable. Ahora, doctora Rosy Salazar, entonces, ¿qué se viene ahora? ¿Ya han apelado esto que tiene un tiempo determinado? Digamos, ¿qué podría pasar? ¿Cuál escenario posible? Mira, hay solamente dos escenarios. El escenario es de que la Fiscalía Superior ordene al fiscal provincial que formalice denuncia o que amplíe las investigaciones, o el segundo es que vuelvan a archivar el caso, ¿no? Que ellos confirmen el archivamiento. Por suerte, ya nosotras en el año 2009, en el primer archivo que hubo por el fiscal Schwartz y luego por el fiscal Cortés, nosotras habíamos interpuesto ya una petición nueva ante la comisión. Entonces, ante la Comisión Interamericana ya existe una petición de esterilizaciones forzadas con nuevas víctimas. Ajá. No solamente el caso de Mamerita Mestanza, porque también ya hemos informado a la comisión sobre esta situación. De acuerdo. Y hemos pedido reunión de trabajo a raíz de esta situación, ¿no? Pero para las audiencias en marzo. Para las audiencias en marzo. Pero además de eso, ya habíamos interpuesto una petición que la comisión ya está por evaluar, porque obviamente hay tiempos que la comisión también tiene. De acuerdo. ¿Y esa petición que plantea? ¿Nuevos casos? Sí, son nuevos casos. Justo porque son el razonamiento del fiscal mayoritariamente es sobre el caso de Mamerita Mestanza. Sí. Y digamos, para bajarle el tono a la sistematicidad del hecho, digamos, no argumenta en relación a los otros casos. A los otros casos. Y eso también es parte del incumplimiento de su deber. Es decir, él no puede haber archivado un caso de 2.000 mujeres solamente pronunciándose por una mujer. Pues. Es decir, no puede ser que las demás mujeres que han pasado declaraciones, como las mujeres de Anta, que patrocina el IDL, las mujeres de Huancabamba, que también han declarado, todas han señalado cómo los médicos las trataron, las enfermeras y todo, y él mínimamente no haya hecho el ejercicio de decir, bueno, este médico tiene responsabilidades. Claro, pero por eso yo creo, la verdad, lo digo con toda sinceridad, no creo que no haya hecho el esfuerzo y que no haya tenido como elementos para avanzar en esa perspectiva. Yo creo que lo que ha tratado de evadir es entrar a ver la sistematicidad del hecho. Por eso es que lo planteé en términos individuales, esto sí. Fue algunos médicos que hicieron, y claro, casi más o menos poniéndose a tono con la defensa política de Fujimori, que eso es lo que ha venido sosteniendo durante los años. Porque si entraba a los otros casos, se encontraba con que 6 regiones, miles de personas, miles de denuncias, claro. Y ha dicho, no, esto ya no puede ser individual, ¿no? Claro, él mismo ha hecho una resolución para no llegar a eso, para no señalar que fue un crimen de lesa humanidad, ¿no? Porque al señalar que era un crimen de lesa humanidad estaba todo el tema de la sistematicidad, la generalización. Bueno, él lo que ha hecho es eso, ha archivado el caso y nosotras estamos ahora tratando de empujar el caso no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, para que la comisión le diga al Estado peruano le llame la atención, por lo menos le haga pasar vergüenza internacional, y que el otro caso nuevo corra más rápido para que sea admitido, ¿no? Y para poder llegar, como tú dices, a la Corte, porque yo creo que ya a nivel de un acuerdo de solución amistosa, simplemente el Estado peruano no cumple ello, ¿no? Ya tendría que haber una sentencia. Cosa que expresa, lamentablemente, lo que después termina siendo una queja contra la Corte y contra la Comisión. Al Estado le dan la oportunidad de que resuelva las cosas bien, comete este tipo de barbaridades, y después se queja porque los casos llegan a la Corte. No, es una cosa absurda, porque finalmente tendría que determinar responsabilidades para evitar llegar a la Corte. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a llegar este caso a la Comisión, va a pasar a la Corte y nuevamente van a sancionar al Estado peruano. Y el Estado peruano es, en términos proporcionales a todas las sentencias que hay en la Corte, el que está en primer lugar. Sí. O sea, digamos, ni de lejos. Creo que al segundo le llevamos por 16 o tantos casos. Es decir, somos lamentablemente un país que la Corte sentencia mucho, porque justamente no se hacen las cosas como debe. Entonces puede terminar en el sistema, ya se comunicó. Ojalá, ¿qué se requiere para que se tenga certeza si en marzo que hay audiencias van a aceptar esta mesa de trabajo? No, lo más seguro es que se va a dar. Ya. Es decir, nosotros, como este es un caso que la Comisión Interamericana, especialmente la adjuntía que tienen de mujer,
ha estado muy pendiente, es seguro que aceptan el tema de la reunión de trabajo, ¿no? Ya. ¿Y hay quienes van? Bueno, digamos, van las como... patrocinadas, va a ir el Estado peruano, va a tener que ir. ¿Quién va del Estado peruano? El Ministerio de Justicia, mayormente quien va es el representante de la Procuraduría de Derechos Humanos y va un representante del Ministerio Público, que en este caso me imagino será el doctor Cubas Villanueva. Que además se ha pronunciado sobre estos casos antes diciendo, oye, esto es una barbaridad, es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo es que puede no observar eso? Y Víctor Cubas tiene en ese sentido una trayectoria. Yo no creo que haya cambiado de opinión por lo que ha dicho este fiscal. Eso me parece absurdo por su propio desempeño en materia de derechos humanos. Pero bueno, así sean las cosas, pues esto que llaman la autonomía del fiscal y todo, puede hacer lo que da la gana, puede cometer estas barbaridades, pero digamos, procesalmente todavía hay cosas que hacer, si no, otra vez el sistema, pues. Y así como cumplimos lo de la Corte de la Haya, que hay que cumplir por lo que ya la Corte Interamericana también. Sí, es lamentable, ¿no? Sí, porque pues. el Estado peruano siempre se queja de que llegan a la Corte, de que la Corte los sancionan y tienen que pagar indemnizaciones y todo lo demás, pero el propio Estado no hace nada como para no llegar a la Corte. Es decir, con el acuerdo de solución amistosa de Mamerita Mestanza han podido evitar esto y no lo hacen, ¿no? Sí, pues. Vamos a ver. Bueno, doctora Rosy Salazar, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias por la explicación, por el trabajo que desarrollan también. Y vamos a estar atentos, por supuesto, a qué cosa se viene y ojalá se revierta esta barbaridad. La verdad, eso, digamos, que combina, yo creo, varios elementos que son nocivos en el accionar de un operador de justicia. Una tremenda insensibilidad por un caso dramático y lo segundo, digamos, un incumplimiento clamoroso de su mandato constitucional, que es encontrar a los responsables. Sí. Lamentable, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido Rosy Salazar, entonces, quien es la responsable del área jurídica de Demus, que ha venido con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a tener una conversación amplia con Nelson Manrique, que además por su diversa condición, porque es historiador, es sociólogo, es periodista, es analista político, vamos a analizar de diferentes frentes lo que significa el fallo de la Haya. Vamos a una pausa y regresamos.